Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, hermano, ¿y qué le parece si meditamos en el tema el día de hoy? El diablo de Dios. Esta no es frase mía. Esta frase la declaró Martín Lutero hace muchos años. Porque yo recuerdo que hace cierto tiempo, no recuerdo si fue nuestra hermana Luz o alguien aquí, nos comentó una especie de anécdota, testimonio, enseñanza, o tal vez alguien diga chiste, ¿verdad? Pero todo eso va conjugado. Acerca de una ancianita, ¿verdad? Que ella era muy devota de pedirle a Dios que le ayudara. Y en una ocasión, algunas personas que estaban observándole que ella oraba mucho, que doblaba sus rodillas delante de Dios, pues quisieron burlarse de ella, porque ella siempre para todo le pedía a Dios que le supliera sus necesidades. Y los hombres le observaban y dijeron, vamos a burlarnos de ella. Vamos a tocarle su puerta con una despensa en nuestras manos y le vamos a decir, esto te lo manda el diablo. Así se pusieron de acuerdo, llegaron con una enorme despensa a la puerta de aquella viejecita, tocaron su puerta, la ancianita abrió la puerta y lo primero que le dijeron fue lo que habían planeado. Disculpe, buena señora, esta despensa se la manda el diablo. Y lo primero que dice la ancianita es pegar un grito diciendo, gloria a Dios, porque cuando Dios manda y quiere bendecir, usa hasta el diablo para bendecir a la gente. Y los hombres se quedaron pasmados. Y Martín Lutero algo de eso alcanzó a comprender hace muchos años. Y por eso pudo expresar esta frase que le acabo de mencionar hace un momento. El diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Hermano, usted y yo somos creación de Dios, criaturas de Dios. El diablo igual. Al diablo lo creó Dios. ¿A quién pertenece el diablo? A Dios. ¿A quién usa el diablo cuando Dios pretende algo? Al que quiera, incluyendo al enemigo. También a él lo usa. Y por eso quiero hoy demostrarle con la Biblia, hermano, que eso que usted está viviendo, que eso que usted está atravesando, probablemente es lo que Dios escogió para bendecirlo a usted y no necesariamente es el dominio del diablo, la autoridad de las fuerzas malignas o una tragedia que está aconteciendo en su vida. No, 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 no. Es probable que todo eso sea el camino, la estrategia que Dios usó para bendecirlo a usted. Y eso pretendo enseñárselo con la palabra de Dios, hermano, porque, hermano, cuando el enemigo pretende destruirte, Dios lo transforma, lo cambia para hacerte crecer. El rey David en alguna ocasión iba subiendo una montaña, un cerro, dice la escritura. Iba decepcionado, su hijo le pretendía quitar el reino, iba dolido en su corazón como padre, pero también angustiado como líder de que le querían quitar su vida. Y iba subiendo a duras penas, descalzo, aquel cerro, y una persona que estaba a su lado comenzó a burlarse de él y a decirle, maldito, así te quería ver. Maldito sanguinario, tus manos están manchadas de sangre. Y el rey David, pues, voltea hacia sus compañeros porque los conocía que eran muy irritables y uno de ellos le dice, Señor, déjame quitarle la vida a este perro, así lo mencionó. Y le dijo el rey David, no, porque quién sabe si Dios usará sus maldiciones para convertirlas en bendiciones. Y sabe, eso precisamente es lo que Dios hace con los planes y las estrategias que el diablo utiliza contra usted y contra mí. Porque la palabra dice claramente, Él transforma nuestro lamento en baile.
Las tragedias que nosotros estemos atravesando las transforma el Señor en victorias, en celebraciones, porque el diablo sí va a querer intentar hacernos daño, quitarnos la vida, pero Dios transformará todo eso para provecho y edificación de nuestro ser espiritual. A Dios le interesa que usted y yo crezcamos, y muchas de esas ocasiones Él permitirá, porque el diablo no se manda solo. En la vida de Job nos damos cuenta que el enemigo, dialogando con el Señor, le dijo: ¿a poco Job te teme de embalde? Si lo tienes rodeado a él, todo lo que es suyo, sus hijos y todo, lo proteges con tu cerco de ángeles que lo guardan y le protegen su economía y todo lo que es de él. Pero aparta tu mano de él, a ver si no te maldice en tu cara. Y el Señor le dice: está bien, te voy a mostrar que no, que hay gente que tiene temor de mí, que tiene convicción, que está bien cimentado, que ha crecido y que tiene temor de respetarme, y yo a esos son a los que les respondo, te lo voy a demostrar. Entonces el enemigo tiene potestad de meter la mano, pero antes de que Dios le autorizara, le dijo: solo guarda su vida. En su vida no te vas a meter, no te autorizo que te metas. Pero si desde antes ya no podía meterse, tuvo que pedir autorización al Dios, nuestro creador, para que pudiera meter su mano el enemigo. Finalmente lo logró, la metió, pero se llevó el peor chasco de su vida. Le quitó sus bienes, le quitó sus hijos, le quitó el matrimonio, le quitó la salud, y al final el hombre salió, como dice Pedro, que salen los hombres y mujeres de Dios como el oro es probado con fuego, y salió Job más resplandeciente que el oro. La prueba lo visitó, el ataque le llegó, Dios lo permitió, pero salió más que vencedor, porque al final terminó teniendo lo doble de bendición que tenía al principio. Lo que el diablo quería hacer para dañarlo, en el camino Dios lo transformó para terminar bendiciéndolo. Y mire, yo quisiera que me acompañara en esa escritura para ir argumentando cada vez más y poniéndole cada vez más ejemplos de lo que Dios hace con esto que el enemigo planea. Ayúdeme a buscar en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 45, verso número 8, por favor. Génesis 45, verso número 8. Mire cómo dice esta escritura. Es José, el que conocemos como el soñador, hijo de Jacob, al que su papá tenía consentido y le había dado un manto de colores que a ninguno de sus otros hijos le había dado. Bien, pues este José dijo a sus hermanos esta frase: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Oiga, José, como le acabo de decir hace unos momentos, era el hijo preferido de Jacob, el hijo mimado. Si Dios hubiese permitido que José siguiera bajo el cuidado de Jacob, no pasaría de ser un hijo mimado y probablemente, como dice la palabra, la vergüenza de su padre. Porque la palabra dice: el hijo mimado avergüenza a su padre. José iba para eso. Era amado de Jacob, protegido, y no pasaría de haber sido alguien malcriado y mal portado. Pero Dios tenía otros planes con José. El diablo dijo: ya eché a perder a un hijo de estos mentados patriarcas, ya le eché a perder las 12 tribus, porque déjame decirte algo, el diablo conoce tu pasado, pero no conoce tu futuro. El diablo conoce tu pecado, pero no conoce los planes que Dios tiene contigo. Por eso no puede opinar sobre tu futuro, porque Dios tiene la potestad de cambiar tu tragedia en una victoria, tu lamento en una celebración. Ese es el poder que Dios tiene con nosotros. De manera que lo que el enemigo estaría celebrando como echar a perder un hijo en una familia,
Dios lo estaba forjando como un gran líder, protector de sus hermanos y de su padre, para la posteridad declarar las 12 tribus del pueblo de Israel que vencieron por la ayuda divina, que Dios transformó la vida de un joven mimado en un hombre con propósito de Dios. Y hermano, cualquier otra persona en la cárcel como José estuvo, hubiera estado lamentando. Qué injusto es el juez. Qué prepotentes son las autoridades. Me encerraron injustamente, pero los voy a demandar. Cualquier persona estaría con esa actitud. Pero José no estaba así. Cualquier otra persona hubiera estado con el problema de el enojo porque sus hermanos no lo querían y decidieron deshacerse de él. Con esa frustración, con esa depresión, mi familia no me quiere, mi padre no me protege, me abandonaron, me querían matar y al final terminaron vendiéndome con gente que no conozco, me quieren hacer esclavo. Tenía una angustia, una incertidumbre y estaría enojado con sus hermanos. Mas lo que vemos aquí no es el enojo de José. Lo que vemos aquí es el entendimiento de José, que dijo, ustedes fueron envidiosos y fueron malvados, pero ¿qué creen? Dios tenía buenos planes con mi vida. Ustedes querían deshacerse de mí, pero en lugar de deshacerse de ustedes de mí y que hubieran triunfado, Dios me elevó más por encima de ustedes. Cualquier persona normal se hubiera frustrado y se hubiera enojado, pero Dios estaba llevando a José en un proceso tal vez de dolor, de sufrimiento, como algunos de nosotros estemos en estos momentos, con problemas, con dolor, con sufrimiento, pero con la gracia de Dios y la oportunidad de ser un poco más adelante, no sé cuánto tiempo nos falte, pero poder levantar nuestras manos en victoria, dar gracias a Dios y declarar, soy más que vencedor, porque si Él fue vencedor, usted y yo podemos ser por Él más que vencedores. Porque así lo declaró este hombre. Así pues, no me enviaste acá vosotros. No fue plan de ustedes. Eso lo sembró el diablo en sus corazones y pretendían hacerme daño, pero como elegido de Dios, Dios me lo cambió para bien. Y se lo voy a comprobar. Mire, vamos a ver Génesis 50. ¿Lo tiene? Veamos lo que dice la palabra. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Mas quién? Mas Dios lo encaminó a bien, Dios lo cambió. Ustedes sí tenían malas intenciones, pero como Dios metió su mano, porque todas las cosas para los que aman a Dios ayudan para bien, Dios metió su mano, lo cambió para bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire cómo Dios mete su mano por usted y por mí. El enemigo piensa que lo va a derrotar, el enemigo piensa que le está haciendo un daño a usted. Lo que no sabe el enemigo o ignora son los propósitos que Dios tiene con usted y conmigo. Y ese sufrimiento y ese dolor que usted está atravesando ahorita, después será su testimonio y será su celebración, porque Dios transforma nuestro lamento en baile. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y aquí está la palabra para dar testimonio que hay suficientes ejemplos de esto que le estoy tratando de trasladar a usted como ánimo para su fe y su vida espiritual. Dios es fiel y aunque parece que nos está yendo mal, Dios lo va a encaminar para bien, porque poder tiene para hacerlo. Y yo tengo una pregunta para usted, oiga. ¿Usted sabe quién le predicó a Saulo de Tarso para que él se convirtiera? ¿Usted ha leído la historia de el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo? ¿Ha leído su historia? Si usted conoce algo de él, ¿usted me puede decir quién le predicó para que se convirtiera él a Cristo? Vamos a ver qué dice la palabra, porque aquí hay algo hermoso que nosotros tenemos que aprender. Ayúdenme por favor a buscar en el capítulo 7 del libro de Hechos los versos 58 y 59. Vamos a ver qué dice ahí la escritura, por favor. Vamos a ver lo que dice Hechos 7:58. Mire,
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Si usted se regresara un poquito a los textos anteriores, ¿a quién se está refiriendo que apedrearon allí? Se estaba refiriendo a Esteban. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos se refiere a la predicación que Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo de Dios, estaba dando testimonio del poder de Dios, y lleno del poder de Dios, la gente se comenzó a enojar, a irritar contra él y decidieron arrebatarle la vida. Sí lo hicieron, pero ¿quién cree que estaba oyendo esa predicación? Saulo no arrojó ninguna piedra. Solo dice la Escritura que recibió las ropas de todos los que lo apedreaban. Pero Saulo no arrojó ninguna piedra. Pero había escuchado todo lo que Esteban había dicho. En ese momento, el enemigo de nuestras almas estaba diciendo: ya eliminé a un predicador. Ya me quité uno encima de esos de los que dicen que están llenos de poder de Dios y de la palabra de Dios. Ya me quité ese estorbo llamado Esteban. Así estaba el enemigo celebrando. Lo que no sabía el enemigo es que Dios estaba forjando a otro más poderoso. Con ese mensaje que escuchó de Esteban, se estaba llenando este joven llamado Saulo. Y vamos a ver el siguiente, en el 59, por favor. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Saulo estaba viendo todo eso. Pues, ¿cómo es eso, pues? ¿Cómo que puedes hablar con Dios y que está en los cielos? ¿Y cómo es eso? No lo entiendo. Y se le quedaron las dudas. Y esas dudas las fue utilizando el Señor para causarle una inquietud en su vida y en su ser espiritual, para que cuando llegó el momento de tratar con él rumbo a Damasco, este hombre ya tuviera muchas dudas resueltas y muchas inquietudes abiertas, para que Dios lo adiestrara, lo ilustrara, y hasta hoy podemos decir: usado este varón más que ningún otro apóstol en las Escrituras. 13 cartas dirigidas a la iglesia, con instrucciones venidas del cielo mismo, para que usted y yo y toda la raza humana podamos llegar al camino de salvación y, por la obediencia a esas escrituras, llegar al reino de los cielos. Ningún otro profeta, ningún otro apóstol tuvo tanta revelación. Y cuando el diablo decía: me estoy quitando de encima a uno de aquellos que dicen que tienen mucha presencia de Dios y mucha palabra de Dios, Dios estaba llenando a otro de una plenitud que ni siquiera el diablo se imaginaba. Por eso dice la Escritura claramente que nosotros somos salvos por la locura de la predicación. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus hijos. Tú conoces solo lo que está pasando contigo hoy mismo, pero ignoras lo que Dios va a hacer contigo más adelante. Tú ves cómo se comportan tus hijos hoy mismo, pero no sabes cómo Dios los va a usar más adelante. Y te lo digo porque lo sé. Conozco mucha gente, entre ellos yo mismo, que de no ser nada, Dios lo usa para su gloria y su honra. De no ser nadie, que una persona no daba ni 5 centavos por la vida de un servidor, Dios le dio un valor que es incalculable. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no tiene precio, es impagable. No hay dinero que la pueda cubrir ni pagar. Dios tiene poder para eso. Pero el diablo conoce solo nuestro pasado, pero jamás puede conocer nuestro futuro. Se ha llevado muchos chascos el enemigo cuando nos veía a ti y a mí enredados en aquellos deleites que antes nos agradaban, pero hoy se ha llevado un chasco porque nos mira cantar alegres a Dios, porque desde temprano nos ve congregados en la iglesia, porque somos capaces de poder hacer un esfuerzo y un sacrificio para buscar su rostro, y dice: pues si no, antes no eran así. No, pero ya Dios nos ha transformado, porque solo Él dice que tiene poder de hacer nuevas todas las cosas.
Te hace nuevo a ti, me hace nuevo a mí, hace nuevos a tus hijos. Y si tú crees, Él hará nuevos a tus hijos. Solo es cuestión de que lo creamos y pacientemente esperemos en el Señor. Y Él hará. Ayúdenme por favor a ver otro ejemplo. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu ¿de qué? Oiga, ¿de quién es la mentira? La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, pero se presenta un espíritu de mentira delante de Dios y le dice, úsame, yo te puedo servir. ¿Se da cuenta que el diablo es el diablo de Dios? ¿Si ha leído usted aquella escritura donde dice la palabra que el rey Saúl fue abandonado del Espíritu de Dios y vino a él un espíritu malo? ¿Un espíritu qué? Malo. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Dios lo envió, porque el diablo es el diablo de Dios. Y si se necesita usar, Dios lo va a usar para gloria de su nombre, para edificación nuestra. En esta ocasión, el Señor necesitaba ajustarle cuentas al rey Acab, un rey de poca autoestima, manipulado por su esposa, una mujer sin temor de Dios, con otros dioses diferentes al Dios que tenía Acab y su pueblo. Y él dejó que la mujer mandara, dispusiera con otros mandamientos que no eran del agrado de Dios, y así permitió que el pueblo de Israel se contaminara, y Dios le tenía que ajustar cuentas. Y no había encontrado la forma cómo llamarlo a cuentas, y entonces pensando, dijo, ¿cómo le haré para ajustarle cuentas a este rey? Y entonces un espíritu se le presenta y dice, yo voy a ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y entonces dice Dios, va, trabaja contra él. ¿Pero era qué? Un espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira es del infierno. Mentir es un pecado. ¿Cómo Dios va a usar el pecado? No está practicando el pecado. Está usando solo el espíritu que provoca que la gente peque. Porque el diablo es el diablo de Dios. Y Dios es soberano. Y como creador del diablo mismo, Dios lo va a usar cuando lo necesite. Hasta el día de hoy lo ha usado para darle temor a muchos cristianos que se guardan solo para no irse al infierno. Para eso le ha servido el diablo a nuestro Señor. Porque para los que aman a Dios en verdad, esos que aman a Dios o amamos a Dios, porque también lo cuenta usted, los que amamos a Dios, hermano, hemos entendido, no se le sirve a Dios por tener temor a irnos al infierno, no, eso es temor, y la palabra dice que donde hay temor hay castigo. Lo que nosotros hacemos es que le servimos a Dios porque hemos entendido que siendo inocente quiso pagar por mí. El inocente por los culpables dio su vida, se dejó humillar cuando el culpable era yo era el que merecía el castigo, y ahora como lo he entendido y usted también, lo que hacemos es servir a Dios por correspondencia, porque yo ya no tengo miedo a condenarme, no sé usted. Pero usted ya tiene promesa de salvación en Cristo. Si usted se bautizó en el nombre de Jesús, usted está en la promesa. Usted está viviendo la oportunidad de salvar su alma. Y no tiene por qué abandonarla, a menos que el enemigo lo desanime y usted por su propia cuenta lo deje. Pero Dios no se la va a quitar. Es usted y soy yo quienes la abandonamos. Pero cuando Dios quiere usar al diablo, lo usa para los fines que Él disponga. Y le voy a dar otro ejemplo. Miren, vamos a meditar este ejemplo que es el más directo y el más poderoso. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 27. Refiriéndose a Judas, dice esta escritura de la siguiente manera. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Oiga, Jesús le dijo, yo ya sé lo que vas a hacer, así es de que date prisa. Jesús ya sabía quién era el traidor, quién lo iba a entregar, ya lo sabía. Pero cuando ya el maligno entró en él, no tuvo miedo y no dijo, ay, ¿qué va a hacer contra mí? Ya el diablo está contra mí. No, porque el temor lleva en sí castigo. El Señor lo retó y le dijo, eso que vas a hacer, que yo sé lo que es, hazlo rápido, más rápido de lo que tú querías. Hazlo ya. Y lo hizo. Saliendito de la cena, se fue a entregar al maestro, a recibir sus monedas. Pero, ¿Cristo lo sabía? Sí, lo sabía. El diablo no lo tomó por sorpresa. Y vea lo que dice esta escritura en el libro de los Hechos 2:23. ¿A quién? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue por las ganas de Judas de traicionarlo. Fue porque Dios ya había establecido que Cristo fuera entregado. Dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Y sabe qué? El diablo lo ignoraba. Cuando levantó a todo un pueblo contra Cristo y le gritaban a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. El enemigo estaba contento, dijo, está hecho. Se acabó el Mesías, se acabó el Salvador del mundo. Cuando sale la elección, porque Pilato medio dudó y dijo, no, es que yo no quiero verme tan prepotente, yo les voy a dar a elegir al pueblo si suelto a Barrabás o a Jesús, que yo sé que es inocente. Porque su esposa fue y le dijo, suelta a ese inocente. Tuve un sueño acerca de él. Y comprometido políticamente como toda la multitud que le estaba pidiendo la vida de Jesús, porque ya estaba escrito que así fuera, Pilato dijo, no hombre, yo mejor me lavo las manos. Dijo, a ver, ¿a quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la gente dijo, pues al asesino, danos al asesino. Y condenaron al inocente. ¿Porque fue injusto Pilato? No, porque estaba ya establecido que así fuera. Jesús ya estaba entregado desde antes de la fundación del mundo. El cordero inmolado, dice la escritura, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. No fue que fue muy astuto el diablo, ni tampoco Judas un traicionero, ni porque, no, ya Dios lo había establecido para salvación de su alma y de la mía. El diablo diciendo, se acabó. Todos quieren que se muera, les dieron a escoger y pues le van a quitar la vida, segurito ya, se acabó la molestia. Mas sin embargo, lo que el enemigo no sabía es que se estaba fraguando de parte del cielo su más grande derrota. Quien lo iba a lanzar al infierno, quien le iba a pisar la cabeza, estaba triunfando en la cruz del Calvario y él pensaba que lo estaba derrotando a él. Porque el diablo es el diablo de Dios y tal vez ni se ha dado cuenta que Dios mismo lo estaba usando a él para que usted y yo nos apercibiéramos de sus astucias, de sus estrategias y de cómo trabaja contra los creyentes. Y allí él ignoraba que se estaba plasmando su más grande derrota cuando él pensaba que estaba derrotando a Cristo. Y hermano, dice la escritura en el libro de Colosenses, y triunfando sobre ellos en la cruz, exhibió a principados y a potestades. En la cruz del Calvario, nuestro Señor forjó su grande derrota. Cuando Él miraba, el enemigo miraba que Cristo llevaba cargando su cruz y que ya no podía, y que la gente se le arrimaba y solo para tenerle lástima, pobrecito, predicaba bonito, pero miren lo indefenso. El Señor le pudo decir unas palabras a estas personas. Ayúdenme a buscarlos. Mire, está en el Evangelio según San Lucas 23, 27. Mire lo que dice Lucas 23, 27 y 28.
Dice Lucas 23, 27, y le seguía. ¿Cuánta multitud? Mucha gente. Y le seguía gran multitud del pueblo, los que dijeron que querían que lo crucificaran y iban siguiéndolo para asegurarse de que así fuera. Iban en el proceso y Jesús estaba golpeado, deformado por los latigazos, cargando una cruz, cayó en alguna ocasión y entonces la multitud se acercó y unas mujeres, dice aquí, y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. También había ya mujeres teniéndole lástima. Y vea lo que les respondió Jesús, vamos a ver el 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Se da cuenta? El diablo decía, la gente lástima le tiene, qué reverencia ni qué temor, lástima le tiene. Y lo que se estaba forjando era un gran temor a Dios con esa victoria, porque aunque había gente que no entendía y estaba lamentando el dolor de Cristo, no sabía esa gente que era también éxito y victoria para ellos y le tuvieron lástima. Pero Jesús les corrige su actitud y les dice, no me tengan lástima, ténganme respeto, ténganme temor. Más bien ustedes ténganse lástima a ustedes mismos y a sus hijos, porque el diablo los va a tener a raya, los va a querer condenar, perseguir, enfermar y meter en problemas. Pero si ustedes logran entender que si ustedes me logran amar, para los que me aman, todas las cosas están controladas, reguladas por mi Espíritu Santo, y aunque el diablo les quiera hacer daño, yo se las voy a cambiar para que terminen bendiciendo su vida. Porque para los que aman a Dios, ¿cuántas cosas ayudan? Todas las cosas ayudan para bien. Hermano, hermana, no te desanimes. Eso que estás viviendo, Dios lo usará para bendecirte a ti y a los tuyos. Ánimo, que Cristo viene pronto. Ponte de pie, hermano, y así vamos a concluir. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.